Hola chicos, bien, vamos a continuar con nuestra segunda clase de matemática. Sí, la primera situación nos dice ubicar las siguientes fracciones en la recta numérica. Para ello tenemos dos fracciones, 2 séptimos y 4 séptimos. Como bien sabemos, estas dos fracciones son homogéneas ya que los denominadores son iguales. Entonces, para poder ubicar en la recta numérica va a depender mucho del denominador, ya que si el denominador me dice que es 7, entonces la unidad lo vamos a partir en 7 pedazos, ¿de acuerdo? Y recién vamos a poder ubicar a la fracción 2 séptimos. Vamos a avanzar dos espacios, ya que aquí en el numerador dice 2. Avanzamos dos espacios, 1, 2. Aquí se encuentra la fracción 2 séptimos. Lo mismo sucede para la fracción 4 séptimos. Vamos a avanzar 4 espacios desde el 0. 1, 2, 3 y 4. Ahora, la pregunta es, ¿qué fracción se encuentra entre 2 séptimos y 4 séptimos? Claro, es fácil. Se encuentra la fracción 3 séptimos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría ahora si te digo qué fracción se encontrará entre 2 séptimos y 3 séptimos? ¿O habrán fracciones entre estas dos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿pero qué fracción? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hallar el día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos hallarlo? En realidad también existen varios métodos. Uno de ellos es amplificando, el otro sacando promedio, sumando numeradores y denominadores. Vamos a ir por el primer método, que es el de amplificando. Amplificando, vamos a coger el mismo ejemplo, ¿sí? Que es 2 séptimos y 3 séptimos. Queremos hallar una fracción entre estas dos. Vamos a amplificar. Quiere decir que a ambas fracciones, por ejemplo, le vamos a multiplicar por 2 para ampliarlas. Entonces tenemos 2 por 2. Tanto en el numerador como en el denominador se debe multiplicar por el mismo número, ¿ya? Para ambas fracciones. Entonces tenemos 2 por 2, 4, 7 por 2, 14. Y para la otra fracción es 3 por 2, 6. Y 7 por 2, 14. Entonces, entre estas dos fracciones, 4 catorceavos y 6 catorceavos, ¿qué fracción se encuentra? Bien, 5 catorceavos. ¿De acuerdo? Ahora, te pregunto, entre estas dos fracciones, ¿ya? De acá, 4 catorceavos y 5 catorceavos, ¿habrá una fracción entre ellas dos? Claro que sí, ¿no? Entonces, vamos ahora a hallar con el segundo método, que es sacando promedios. ¿Ya? Recuerda que para sacar promedios es la semisuma de números divididos entre la cantidad de números. ¿De acuerdo? Entonces, aquí igual vamos a coger el ejemplo anterior, hallar una fracción entre 2 séptimos y 3 séptimos. ¿De acuerdo? Vamos a sumar las dos fracciones y luego el resultado dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces tenemos 2 séptimos más 3 séptimos. Si sumamos, son fracciones homogéneas, nos sale a simple vista 5 séptimos. Ahora vamos a dividirlo entre 2. ¿De acuerdo? Ahora este 2 no está solo. Recuerda que cualquier número entero tiene denominador 1. Entonces aquí también le vamos a colocar 1. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a multiplicar extremos y medios. ¿Quiénes son los extremos? Los extremos son el primer número y el último número de la fracción, ¿de acuerdo? Y los medios son los que están aquí, 7 y el 2. Entonces empezamos a multiplicar. 5 por 1 es 5. Y luego tenemos 7 por 2, 14, que va en la parte del denominador de la fracción, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, también 5 catorceavos es la fracción que se encuentra entre estas dos fracciones. El resultado salió igual que el anterior método, aplicando el anterior método. Y luego tenemos al tercer método, que es sumando numeradores y denominadores. Para ello, igual vamos a utilizar las mismas fracciones. Hay una fracción entre 2 séptimos y 3 séptimos. Lo que vamos a hacer es, bueno, este método es mucho más fácil, ya que solamente vamos a sumar numeradores y denominadores. Por ejemplo, sumamos los numeradores, que es la parte de arriba. 2 más 3 viene a ser 5. Y la parte de abajo también sumamos. Perdón. 7 más 7 igual a 14. Y si te das cuenta, en los tres métodos hemos hallado
al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para el caso de fracciones homogéneas. Ahora, ¿qué pasaría si quiero hallar una fracción entre dos fracciones heterogéneas? ¿No? Hay una fracción entre 2/5 y 4/7. Si te das cuenta, ¿cómo son los denominadores? Diferentes, por lo tanto son fracciones heterogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, para hallarlo, una de las formas sería, debemos homogenizar, buscar fracciones homogéneas que sean equivalentes. ¿De acuerdo? Y para ello también ya hicimos una clase anterior a esto. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hallar es el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5 y de 7. En este caso sería 35. ¿Pero qué significa este 35? Significa que mis denominadores de ambas fracciones, ¿cómo tienen que ser? 35. ¿De acuerdo? Entonces 2/5 y 4/7 tengo que buscar, por ejemplo aquí, el 5, ¿con qué número voy a multiplicar para que me dé 35? Obviamente por 7. Y vamos a multiplicar a ambos, numerador y denominador, por el mismo número. Y tenemos 2 por 7, 14, 5 por 7, 35. Lo mismo sucede para la siguiente fracción, que es 4/7. 7 por cuánto me va a dar 35, obviamente que es 5. Y entonces tenemos 4 por 5, 20, y 7 por 5, 35. Entonces, ahora sí tenemos las fracciones homogéneas y va a ser mucho más fácil poder hallar a las fracciones que se encuentran entre ellas. Entonces, entre 14/35 y 20/35, ¿qué fracción se encuentra? Se encuentra la fracción 15/35, 16/35, 17/35, 18/35 y el 19/35. ¿Sí? Entonces podemos concluir que entre dos fracciones hay infinitas fracciones. ¿De acuerdo? Los números racionales cumplen una propiedad llamada densidad. Encontrar una fracción entre otra fracción quiere decir que estamos hallando la densidad entre estas dos fracciones. ¿Ya? Lo que significa, como dice aquí, que entre dos números racionales, es decir, fracciones, siempre habrá otro número racional, es decir, otra fracción. ¿Sí?